Hola, que Dios te bendiga. Continuamos con nuestras clases maravillosas, la ardua tarea del pastor, la ardua tarea del hombre de Dios y de sus ministros, de sus servidores, como también mujeres de Dios. Quiero continuar con el capítulo 5 de esta perla preciosa que es la primera carta de Timoteo. Y hoy quiero hablar del principio de la cruz. Hace muchos años era un joven predicador y escuché a un pastor decir, tenemos que seguir el principio de la cruz. Y cuando comenzó a desarrollarlo, impactó mi corazón. Dijo, la cruz es vertical. Eso habla, el palo, el poste principal es vertical. Y eso habla de la relación del hombre con el cielo, del hombre con el Padre, con Dios. Cuando el hombre está en una buena relación con Dios, tendrá bien puesto el poste, el palo horizontal de la cruz. O sea, tendrá una buena relación con sus semejantes. Y eso me hizo pensar en una palabra de hebreo, donde dice, sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. Y luego dice, seguid la santidad y la paz para con todos, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad vertical y la paz para con todos horizontal. O sea, buenas relaciones. En esta sección del capítulo 5 y 6 de Timoteo vamos a ver eso, las buenas relaciones sociales de un buen ministro y de los buenos colaboradores y servidores en el reino de Dios. Acuérdese que usted y yo somos colaboradores en el reino de Dios. Primero comienza hablando de Pablo a Timoteo y Timoteo tiene que enseñar esto a la iglesia. No reprendas al hombre anciano. No maltrates a la gente anciana de la iglesia, sino exhórtalo a ese hombre ancianito, grande, exhórtalo como a un padre. Usa de ternura, usa de un buen corazón, de palabras justas, correctas y palabras sazonadas con sal para poder bendecir a los ancianos. A los muchachos jóvenes, trátalos como a hermanos, con cariño, con amor, identificándote en sus luchas. A las ancianas, trátalas como a madres, como a una mamá, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha devoción. A las jovencitas, trátalas como a hermana y con mucha pureza, no con sensualidad, no con cuestiones sexuales, erotismo o mirándola con ojos llenos de lujuria carnal. No, trátalas como a hermanas con toda pureza. O sea, habla de los ancianos, habla de las ancianas, habla de los jóvenes y jovencitas y procede a hablar también del buen trato, de la buena relación con las viudas. Tenemos que entender que en aquellos días las viudas solas y los huérfanos no tenían quien las cuide o quien las contenga monetaria y financieramente. No era como el mundo de hoy, que hay muchos programas sociales donde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales o los gobiernos departamentales tienen programas de asistencia, de ayuda a la mujer viuda, a la mujer solitaria y aún muchas clases de ayuda social a las mujeres que tienen asignación por los hijos. En aquellos días no. Entonces, cuando había algún problema, la iglesia enfrentaba y ayudaba honrando a las viudas. ¿Cómo la honraban? Con una ayuda financiera, en mercadería, en comida y algunas veces monetaria, con monedas y ayudas. El apóstol dice claramente, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice eso? Porque había viudas que eran viudas, pero tenían hijos y nietos y familia. Y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos
para con su propia familia. Sean piadosos en honrar a su madre que es viuda, en honrar a su abuela que ha quedado viuda, ¿no? Y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, no se laven las manos los hijos, no se laven las manos los nietos, no se laven las manos los hermanos de esa mujer viuda, sino tomen la responsabilidad y cuídenla, ámenla, sosténganla, no le pongan esa carga a la iglesia. Pero si hay alguna viuda que en verdad es viuda y que en verdad no tiene hijos ni nietos y no tiene nadie en este mundo, bueno, que la iglesia se haga cargo en cuidarla, mantenerla, sostenerla. Obviamente, repito, en esos tiempos no había programas sociales de Roma. Roma no tenía desarrollado un programa de asistencia social como tiene hoy, por ejemplo, aquí en Córdoba, Pablo Pisurno, ayudas de asignaciones sociales a madres solteras o que tienen muchos hijos, ayuda para viudas, jubilaciones, esto, aquello, subsidio. Eso no había en aquellos días. Por eso dice en Hechos capítulo 6, cuando eran desatendidas las viudas, había mucha murmuración. Entonces los apóstoles juntaron a una gran multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, los pastores y apóstoles, dejemos el ministerio de la predicación y la enseñanza de la palabra y la mucha oración por los hermanos y andemos en las calles repartiendo plata y comida a las viudas. No es justo, no es correcto. Entonces, elijamos 7 diáconos que ellos vayan a llevar comida y ayuda a las viudas que en verdad lo son. Así se solucionó el problema en Jerusalén, Hechos capítulo 6. Ahora Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Había un problema allí y había muchas viudas jóvenes que habían entrado a la iglesia, que tenían hijos y que la plata y la ayuda que la iglesia le daba la usaban para vivir una vida licenciosa, pecaminosa, lujuriosa, usando la plata de la iglesia y entremetiéndose en lo ajeno. Por eso dice en el verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, a esa ayúdenla. Pero la que se entrega a los placeres, la viuda que agarra los recursos de la iglesia, toma los recursos de la iglesia, teniendo hijos, nietos y familia que la ayuda, y con esa plata se entrega a los placeres, esa viuda, aún estando viva, está muerta espiritualmente. Manda también estas cosas, que no se abusen de la iglesia, que sean irreprensibles. Porque si alguno, y este es un concepto que me gusta mucho, porque si alguno no provee para los suyos, si los hijos no proveen para su madre, si los nietos no proveen para sus abuelas viudas, y mayormente para los de su casa, los de su familia, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Están re mal, diríamos hablando en criollo, están para atrás. Necesitan recapacitar, necesitan volver en sí. Y luego Pablo le pone una lista cómo deben ser las viudas sostenidas por la iglesia. Que tengan, dice, sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, una mujer que sea púdica, una mujer que haya sido casta, correcta en su vida, que tenga testimonio de buenas obras, que en su vida y en esta viudez sea una mujer de buenas obras, buenas acciones, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, de los siervos de Dios. Cuando pasaban por sus casas, lo alojaban, como hizo la viuda de Sarepta, que alojó a Elías por mucho tiempo, le dio comida, lavó sus pies. En esa costumbre eran viudas muy piadosas y que han socorrido a los afligidos. Si es que han practicado toda clase de buena obra, a esas viudas tenlas en la lista para ser sostenida con mercadería, ayuda espiritual, ayuda social y finanzas. Pero viudas más jóvenes no admitas, Timoteo, porque cuando impulsadas por sus deseos carnales se rebelan contra Cristo y ya quieren andar con un hombre, con otro, casarse y hacer una vida licenciosa.
Por eso, mis queridos hermanos, a los ancianos trátalo como padre, respetalo. A las ancianas como madre, a los jóvenes como hermano, con cariño y ternura. A las jovencitas con amor y pureza y con todo respeto como hermana. Y a las viudas que en verdad lo son y no tienen quien la ayuda y son mayores y con una lista de buenas conductas y cualidades, la iglesia la ayuda. Y las viudas jóvenes que se casen. Y si tienen hijos, que los hijos la ayuden y la contengan. Este era el consejo de Pablo. Y otra de las grandes cosas es que le dice, porque las viudas jóvenes que andan en la carne, ellas son ociosas, andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas en lo ajeno y hablando de lo que no debieran hablar, ni que aún se debe nombrar. O sea, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa y que no den lugar al adversario, al diablo, de ninguna ocasión de maledicencia, de maltrato y de murmuración. Este es un punto importante. ¿Sí? Luego el apóstol dice claramente que los ancianos, los pastores, los obispos, que gobiernen bien la iglesia con ética, con moral, que gobiernen bien la iglesia y sean entregados a la predicación, entregados a la enseñanza de la palabra de Dios, quiero que a esos ministros de Dios la iglesia le dé doble honor. ¿Qué es doble honor? Un doble salario, un doble sostén, una doble honra financiera. Ese hombre se lo merece porque trabaja gobernando la iglesia, predicando la palabra de Dios, enseñando la verdad, que sea sostenido de manera digna y abundante para la gloria de Dios, para que holgadamente pueda hacer la obra del Señor. Sin más, mi querido, aquí cerramos este módulo del principio de la cruz. Ya seguiremos en breve también con el segundo aspecto del principio de la cruz. Que Dios te bendiga y honremos a nuestro siervo.